Revelado. 12 lecciones inspiradoras de Marco Aurelio, para una vida extraordinaria y conmovedora. Luisa miraba el viejo diario con el nombre de su abuelo grabado en la cubierta. Era un objeto sencillo, casi olvidado en la penumbra de su pequeño apartamento en Madrid, pero en ese instante se sentía como un hallazgo monumental. Desde su infancia, había llevado el peso de las expectativas familiares sobre sus hombros. Ser abogada en un bufete prestigioso podría haber significado el cumplimiento de un sueño, pero el sistema en el que se movía estaba repleto de trampas y sombras, donde la ética se convertía en un lujo que pocos podían permitirse. Una voz interna comenzó a resonar en su mente mientras hojeaba las páginas del diario. Las enseñanzas de Marco Aurelio parecían vibrar con vida, desafiando sus creencias e iluminando sus dudas. ¿Realmente puedes permitirte no ser la voz de los que no la tienen?, se preguntaba en momentos de angustia. Con cada palabra que leía, Luisa se sentía asesinando a su verdadero ser. El dilema se volvía cada vez más pesado. ¿Debía seguir el camino dorado del éxito, o debía enfrentarse al sistema que siempre había querido cambiar? El día que su compañera Carolina fue tratada de manera injusta en el bufete, Luisa sintió que algo dentro de ella estaba a punto de estallar. No es personal, es simplemente negocios. Resonaba la frase en su cabeza mientras observaba la indiferencia de sus superiores. Una pregunta la atormentaba. ¿Qué te gustaría que hicieran por ti si estuvieras en su lugar? La respuesta se le escapaba entre la confusión de su propia ambición y el sentido del deber que había heredado de su familia. El día se tornaba oscuro. Al dejar el bufete, la presión se adueñó de ella. Sus manos temblaban y su respiración era irregular. Comenzó a cuestionar su lealtad. Si intervenía, pondría en peligro no solo su carrera, sino también la estabilidad financiera de su familia. Por otro lado, si guardaba silencio, traicionaría no solo a Carolina, sino a todas las mujeres que llevaban el peso de la injusticia en la espalda, como su madre lo había hecho durante años. La desesperación la abrazaba en un frío torbellino. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras pensaba en el dilema que enfrentaba, la memoria de su abuelo la impulsaba a abrazar su autenticidad. La verdadera grandeza no está en el reconocimiento, sino en el deber hacia los demás, murmuraba para sí misma. Pero aquí estaba, atrapada entre el temor y la esperanza, y la angustia abrumadora se convertía en un peso insoportable. Y justo en ese instante, una noticia inesperada llegó al bufete. El caso que parecía rutinario tomaría un giro inesperado. El pánico llenó su pecho y la incertidumbre se apoderó de su mente. Ya no era solo su carrera. Ahora la fe de su comunidad también estaba en juego. ¿Podría desafiar el sistema que había encontrado la manera de hacerla sentir como una intrusa en su propia vida? El eco de las palabras de su abuelo resonó en su mente, mientras Luisa se encontraba frente a la mesa de su oficina. La noticia del caso inesperado le había explotado encima como una bomba, generando una avalancha de pensamientos y emociones. Su corazón latía con fuerza, punzando su pecho y empujándola hacia una decisión irrevocable. El caso que se presentaba ante ellos no solo parecía complicado, también estaba cargado de implicaciones éticas que podrían sacudir los cimientos del bufete. Un cliente prominente se había visto involucrado en un escándalo que implicaba maltrato laboral, algo que caía en la misma categoría de injusticia que había presenciado con Carolina. La culpa y la responsabilidad empezaron a hacerle eco en la cabeza, cuestionando si era el momento adecuado para alzar la voz, o si estaba condenándose a sí misma al fracaso. Revisó de nuevo el diario buscando respuestas entre las hojas desgastadas. ¿Qué haría Marco Aurelio?, se preguntó.
Era un dilema que abrumaba su mente. En la tiranía del éxito profesional, tenía que encontrar su propia verdad. La idea de abogar por lo correcto se enfrentaba a su instinto de autopreservación. Pero el recuerdo de Carolina, su mirada llena de desamparo, agitaba su ritmo cardíaco, y le insistía que debía actuar. En ese momento, algo dentro de ella cambió. Ya no sentía la ira del pasado o la presión del futuro, sino una determinación feroz de ser auténtica. Decidió que no podía seguir siendo parte del engranaje que perpetuaba situaciones adversas. La cualidad que había ocultado en las sombras de su personalidad comenzaba a emerger, su pasión por la justicia. La autenticidad no es solo un valor personal, se dio cuenta, sino un acto de coraje en un mundo implacable. Sin embargo, la acción requiere estrategia. Luisa anotó cuidadosamente sus pensamientos y un posible enfoque para el caso. Comenzaría investigando a fondo, armando un conjunto de evidencias que le sirviera para demostrar que la ética no puede ser negociable en su profesión. Pero, ¿qué pasaría si sus compañeros de trabajo se opusieran a sus ideales? O peor, si sus superiores la despreciaban por ello. La noche anterior no había dormido, y ahora las sombras bajo sus ojos habían empezado a contarle la historia de su lucha. Sin embargo, cada palabra que escribía parecía calmar un poco la tormenta en su interior. La búsqueda de rigor en la verdad la iluminaba, y su objetivo era claro: defender a aquellos que no podían defenderse. Mientras las horas avanzaban y el sol comenzaba a asomarse por la ventana, Luisa sufrió una revelación. La lucha no era solo por su compañera, sino por ella misma. Cada paso que daba hacia la verdad significaba un paso más lejos del miedo que la había paralizado tanto tiempo. Había llegado a la encrucijada. Podía elegir ser la abogada que siguió las reglas impuestas por otros, o podía convertirse en la defensora de su propia ética. Finalmente, decidió que la única opción era mantenerse firme en sus convicciones y prepararse para lo que debía venir. Pero antes de darle el siguiente paso, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Necesitamos hablar. La dirección tiene un plan para el caso, y te involucra directamente. La incertidumbre regresó como un torrente. Y Luisa supo que había llegado el momento de enfrentar a quienes representaban su mayor desafío. Su futuro dependía de lo que decidiera en el momento siguiente. ¿Tendría la valentía de confrontar a sus superiores y luchar por lo que creía correcto? ¿O se doblegaría ante el sistema que tanto detestaba? La vibración del teléfono resonó en la oficina como un reloj de arena, marcando el tiempo que le quedaba para tomar una decisión. Luisa cerró los ojos por un momento, respirando hondo y buscando la calma en su interior. El mensaje era claro y directo, pero significaba que estaba a punto de entrar en un terreno aún más peligroso. La dirección del bufete no solo estaba al tanto del escándalo, sino que tenía un plan que podría comprometer sus principios. Con firmeza, Luisa se levantó y se miró en el espejo que colgaba en la pared de su oficina. Su reflejo era el de una mujer decidida, pero también vulnerable. Había pasado mucho tiempo en la sombra de las expectativas ajenas, y era el momento de forjar su propio camino. Al salir de la oficina, colisionaron en su mente las visiones de su lucha personal y profesional. El pasillo del bufete estaba lleno de movimiento. Compañeros de trabajo intercambiaban palabras, pero Luisa sintió que nada de eso la concernía. Cada paso hacia la sala de juntas iba acompañado de preguntas inquietantes. ¿Sería capaz de mantener su voz firme ante los demás? ¿Se atreverían sus superiores a cuestionar su compromiso con la ética, o aceptarían su defensa de la verdad? Al llegar a la sala de juntas, se encontró cara a cara con los socios del bufete. Los rostros conocidos ahora parecían distantes, como si el aire de tensión los colocara en un plano diferente. Tomó asiento en la mesa ovalada, y aunque la reunión comenzó, el análisis constante de su mente no se detuvo. Observó a cada uno de sus colegas, analizando sus gestos y posturas. La mayoría parecían seguir las instrucciones que les dictaba la dirección sin cuestionar nada. Un comportamiento que le producía una mezcla de admiración y desconcierto. El líder del bufete, un hombre conocido por su astucia y pragmatismo,
Comenzó a exponer el plan trazado para manejar el caso. Las palabras fluyeron con seguridad y velocidad, mencionando soluciones rápidas que no parecían tener en cuenta las implicaciones morales. Luisa sintió como si un hilo invisible la atara a su asiento, mientras su mente se debatía entre el deseo de protestar y el miedo a la reprimenda. De repente, un impulso incontrolable la llevó a hablar. La voz que emergió de sus labios era más firme de lo que esperaba. No podemos ignorar el daño causado. Este caso no solo se trata de nuestra imagen, sino de las vidas reales que se ven afectadas. ¿Cómo podemos justificar defender algo que está claramente mal? Silencio. Las miradas se dirigieron a ella, algunas sorprendidas, otras con desaprobación. Pero Luisa no se amedrentó. Había cruzado un umbral y, de alguna manera, se sentía más viva. Las dudas que la habían acompañado durante meses se transformaron en determinación. Ella no estaba sola. Quería representar a todos aquellos que se sentían desvalidos, aquellos que no podrían luchar por sí mismos. El socio a su izquierda entrecerró los ojos. Luisa, a veces el pragmatismo debe prevalecer sobre la ética. Los clientes esperan resultados y no debemos desviarnos de nuestras obligaciones. Esa respuesta, lejos de desanimarla, encendió aún más su convicción. Ha pasado por alto la verdad de Marco Aurelio, que en tiempos difíciles las convicciones genuinas deben prevalecer. Existía un propósito mayor en su carrera, uno que implicaba la búsqueda de la justicia. La reunión continuó. Pero Luisa se sintió empoderada por el debate interno que había comenzado. Sabía que enfrentarse a la dirección sería un desafío monumental, y aunque sentía la presión de la oposición, el deseo de cambiar su narrativa personal la impulsaba a avanzar. Mientras la reunión llegaba a su fin, una idea surgió en su mente. Tal vez era el momento de construir un grupo dentro del bufete que abogara por una ética más sólida en la lucha por la justicia. Una idea ambiciosa, pero que podía no solo cambiar su futuro, sino también influir en la cultura de la firma, y así, aunque la reunión concluyó sin resoluciones conclusivas, el camino había comenzado. Luisa sintió que la próxima batalla se estaba gestando en su interior. ¿Sería capaz de unir fuerzas con otros que compartieran sus ideales? ¿O quedaría sola ante un sistema que parecía querer silenciarla? La verdadera lucha apenas comenzaba. Luisa salió de la sala de juntas con una mezcla de adrenalina y ansiedad que la impulsaba a profundizar en su resolución. El eco de sus propias palabras resonaba en su mente. Había planteado la primera oposición a la cultura pragmática que rodeaba al bufete, y aunque otros la miraban con desdén, había encendido una chispa que comenzaba a calentarse en su interior. Su corazón latía con fuerza mientras la ansiedad se entrelazaba con una creciente sensación de propósito. ¿Cómo podía transformar la percepción del bufete sobre la ética sin dejar que el miedo a la represalia la detuviera? Luisa sabía que debía actuar rápido. La inercia de la vieja guardia podía tragarse su esfuerzo antes de que tuviera la oportunidad de cultivar algo significativo. Día tras día, absorbía los pequeños momentos de diálogo en la oficina, buscando aliados entre sus colegas. Solía pasar por alto sus preocupaciones, pero ahora se detendría a escuchar. Una conversación casual con Marta, que había demostrado su integridad en otras ocasiones, podría ser la clave para formar un frente unido. Luisa se acercó a ella durante el almuerzo, hojeando la mesa llena de documentos y tazas de café. Marta, ¿te has dado cuenta de cómo muchas decisiones en el bufete parecen centrarse más en nuestra imagen que en lo que realmente importa? Luisa dejó caer la pregunta, expectante. Marta frunció el ceño, pareciendo considerar cuidadosamente la locura de la premisa. Sí, lo he sentido. Pero ¿sabes cómo es aquí, Luisa? Los resultados mandan. Tal vez deberíamos cambiar eso. Si más de nosotros habláramos sobre nuestras preocupaciones, podríamos iniciar un cambio real. La idea comenzó a tomar forma en la mente de Luisa, como una esbozada pintura que requería ser completada. Atrajo a Marta hacia sus ideales, y aunque al principio dudó, un brillo de interés comenzó a reflejarse en sus ojos. A medida que pasaban los días,
Una estrategia más concreta se fue desarrollando en su mente. No solo se trataría de hablar, sino de institucionalizar una voz ética dentro del bufete. La visión de un grupo comprometido con la justicia resonaba cada vez más fuerte. Decidida a llevarla a cabo, convocaría reuniones informales, crearía espacios donde los colegas pudieran compartir sus inquietudes sin el temor de ser señalados. Cada encuentro, cada conversación, resultaba clave para desmantelar la cultura de silencio. Sin embargo, la presión de la dirección seguía sobre sus hombros. Tenía que lidiar con los intentos burlones de algunos de sus compañeros para calmar su creciente ambición y, aunque Luisa sentía el peso de sus críticas, se había convertido no solo en una abogada, sino en una defensora visible de sus principios. Mientras la tormenta se intensificaba en el exterior, una lluvia constante que parecía reflejar su turbulento viaje, Luisa se sentó frente a su computadora una noche, con el fin de redactar un documento que formalizara su propuesta. La idea era clara: promover un código de ética que todos pudieran revisar y firmar, atractivo y accesible. Había un poder innegable al unir fuerzas, y la expectativa de encontrar apoyo la mantenía despierta. A pesar del miedo a la reprimenda, la decisión de actuar se convirtió en la palanca que la abriría la puerta a un nuevo camino profesional. Mientras redactaba su propuesta, un mensaje emergió en su pantalla. Era un correo de un antiguo colega que le informaba sobre un caso que estaban manejando, uno que presentaba serias implicaciones éticas. Una oportunidad inesperada. Su corazón se aceleró. Podría ser una señal de que el cambio que deseaba no solo pertenecía a su bufete, sino que podría extenderse a todo el campo legal. Sin embargo, Luisa sabía que para embarcarse en este nuevo reto tendría que confrontar sus propios temores y cuestionar su capacidad de resistencia en un entorno hostil. ¿Estaría dispuesta a sacrificar su seguridad profesional por la verdad? Estaba a punto de descubrir la respuesta. Justo en ese instante, el ciclo de su ambición personal y profesional giraba rápidamente, y ella se encontraba en el centro de un nuevo dilema. ¿Debería seguir adelante sola o arriesgar todo por el cambio que ansiaba en su mundo? Luisa miró la pantalla iluminada de su computadora, reflejando su rostro tenso y decidido. El correo del antiguo colega, que había despertado tantas posibilidades, contenía un caso que invocaba cuestiones morales mucho más profundas de lo que podría imaginar. El transcurso de su vida laboral había estado definido por una figura de autoridad que apreciaba el rendimiento por encima de lo ético. No era simplemente justicia lo que deseaba. Se trataba de reestructurar la esencia misma de cómo se hacían las cosas en el marco legal. Al abrir el mensaje, sus ojos se fijaron en un párrafo en particular. El caso involucraba a una corporación que había usado tácticas cuestionables para manipular cláusulas contractuales. ¿Podía interponerse y abogar por hacer lo correcto, a riesgo de su propia carrera? En ese momento se dio cuenta de que había llegado la hora de convertir sus ideales en acción. Aceptar el desafío sería un acto de rebeldía, pero también podría ser la oportunidad de plantarle cara a la corrupción sistémica. Su mente emprendió rápidamente un camino hacia la organización. Comenzaría a investigar más sobre el caso, pero al mismo tiempo, sabía que la defensa de sus principios no podría basarse únicamente en el éxito individual. La idea de unir fuerzas estaba más viva que nunca, pero ahora necesitaba acciones concretas. Envió un escueto mensaje a Marta, pidiéndole que se reunieran. Debía compartir su hallazgo y motivarla a prepararse para una posible movilización. Sintiéndose nerviosa, pero con una convicción renovada, propuso una reunión informal a un grupo selecto de colegas que habían mostrado también algunos destellos de inquietud sobre la cultura del bufete. La importancia de esa acción era enorme. Quería crear un espacio donde pudieran hablar libremente sobre el caso, sobre las implicaciones éticas que podría generar. Convertir el miedo en discusión era el primer paso hacia el cambio. Durante la reunión, Luisa notó cómo la incredulidad daba paso al interés a medida que compartía los detalles del caso. Lo que está en juego no es solo un contrato, son los principios con los cuales queremos trabajar, insistió.
sintiendo que su voz comenzaba a resonar más allá de las paredes del salón. Uno a uno, sus colegas comenzaron a compartir sus propios dilemas éticos sobre situaciones similares. La sala se llenó de una energía palpable, un impulso que Luisa no había anticipado. En ese espacio, se sentía menos sola, como si el eco de sus ideales estuviera encontrando resonancia en las mentes de otros. Sin embargo, dentro de esta nueva complicidad, surgía un miedo persistente. ¿Qué sucedería si el bufete se enteraba de sus conversaciones? Con cada momento que pasaba, el costo de su idealismo se iba haciendo más tangible. Luisa sintió una presión creciente, pero era un precio que parecía valer la pena por la posibilidad de cambiar algo significativo. Al salir de la reunión, la adrenalina la impulsaba, pero también le resonaban en la cabeza las dudas sobre si ese impulso sería suficiente. La decisión de avanzar hacia la crisis del caso con su grupo constituía una invitación al conflicto, no solo con la dirección del bufete, sino con las partes más oscuras de su propia naturaleza. Mientras tomaba el tren de vuelta a casa, recordaba las miradas de sus colegas, y cómo en sus sutiles reacciones encontró la esperanza. Esa noche, cuando se sentó a elaborar un plan de acción más estructurado, un mensaje nuevo apareció en su bandeja de entrada. Era un plazo límite para que el bufete compareciera ante los medios. ¿Sería tiempo de actuar antes de que el caso se convirtiera en un escándalo irreparable? La decisión estaba cada vez más clara, pero el eco de la razón continuaba intentando frenarla. Luisa apretó los puños, sintiendo que estaba en la cima de una montaña rusa emocional que prometía descender rápidamente. La próxima semana pondría a prueba no solo su carrera, sino todo por lo que había estado luchando. Con su futuro colgando del hilo, se preguntaba, ¿podría finalmente enfrentar lo que era correcto, o sería consumida por el miedo a lo desconocido? El momento de la verdad se acercaba. Luisa despertó antes de que el sol se asomara entre las calles. La noche le había traído un torbellino de pensamientos. Los ecos de la reunión aún resonaban en su mente. Como un violonchelo que toca en el fondo, mezclando notas de incertidumbre y determinación, su conciencia pulsaba con las decisiones que estaban por venir. Era momento de actuar. Frente a ella, la computadora parecía observarla, su pantalla lista para ser el espejo de su valentía. Necesitaba establecer un plan claro, aunque su mente ya empezaba a divagar sobre las posibles repercusiones. Murmullos de reprobación, advertencias de colegas desconfiados, una posible pérdida de su puesto. Pero Luisa sabía que no era solo su futuro profesional lo que estaba en juego. Era el principio de vivir en integridad. Tomó una hoja de papel en blanco, y con su bolígrafo comenzó a estructurar sus pasos. Primero, quería reunir documentos sobre el caso, evidencias que respaldaran sus inquietudes. Era un comienzo, un modo tangible de elevar su voz en el caos del silencio. Cada letra que trazaba en el papel se sentía como un pequeño acto de rebelión, una declaración de que sus convicciones eran más fuertes que su miedo. Después, pensó en cómo podría preparar a sus colegas para lo que estaba por venir. Decidió establecer un nuevo encuentro, un espacio seguro donde pudieran discutir sus inquietudes de manera más profunda. Pero esta vez, no solo iba a compartir su preocupación, quería que se sintieran capaces de actuar, de ver la potencia de la unión. Se daba cuenta de que el ejercicio de su liderazgo no consistía en guiar con imposiciones, sino en inspirar a otros a tomar decisiones firmes. La pregunta que la asaltaba era clara. ¿Cómo convertir su sentimiento de urgencia en acción colectiva? Podía sentir el hormigueo de la adrenalina en su interior mientras pensaba en el riesgo. No era solamente plantar la semilla de la resistencia, era cultivarla, alimentarla con el compromiso de cada uno de sus colegas. Al día siguiente, se reunió de nuevo con Marta, quien lucía intrigada ante su propuesta. Su conversación giró en torno a cómo podrían integrar la ética en su práctica habitual, formas de abordar los casos desde un lugar de integridad en lugar de solo legalidad. Marta, inspirada, tomó el reto, compartiendo su propia visión sobre la importancia de defender sus valores sin importar las consecuencias.
Juntas comenzaron a esbozar un plan que desafiara el status quo, dejando atrás la levedad de la inacción. Pero lo que más inquietó a Luisa fue una revelación externa. Había un ex colega, un informante que había mostrado interés en la ética laboral que, por alguna razón, comenzó a resurgir en su mente. Era alguien a quien había perdido de vista, un abogado audaz que había dejado la firma tras un conflicto similar. ¿Sería él la clave que necesitaban para entender la magnitud de lo que estaban enfrentando? Con esa decisión comenzando a tomar forma, sentía que el camino a seguir era tanto aterrador como revelador. Luisa se dio cuenta de que en su viaje no solo estaba enfrentando a su bufete, sino que estaba en una lucha interna, cuestionándose quién podría convertirse si optaba por el valor en lugar de la comodidad. Esa noche, mientras rastreaba el contacto del antiguo colega, sus pensamientos se dividían entre la posibilidad de una nueva alianza y los murmullos en su interior que la instaban a retroceder. El miedo y el coraje se entrelazaban de tal manera que Luisa sintió una chispa profunda. Quizás el próximo paso no fuera solo en defensa de un caso, sino un salvavidas para su propio sentido de justicia. Era hora de salir a la luz y, con un clic, envió un mensaje a ese colega, invitándolo a discutir las sombras del pasado y las esperanzas del futuro. ¿Querría él ayudarla, o se convertiría en un nuevo obstáculo para seguir adelante? Las respuestas vendrían pronto, y con ellas podrían surgir nuevas alianzas o desilusiones devastadoras. Luisa sabía que el momento de la verdad estaba cada vez más cerca, y que en cada elección iba a definir quién era realmente. Luisa respiró hondo mientras aguardaba la respuesta de su antiguo colega. No podía evitar que su mente divagara por el hilo de recuerdos que los unía. Sus intensas conversaciones sobre ética, su admiración mutua, y el frustrante momento en que él decidió abandonar el bufete. Era un hombre que había desafiado las convenciones y, ahora, su futuro profesional colgaba de una respuesta. Ese mensaje era más que un simple contacto. Era una posible salvación. Los días siguientes transcurrieron en un vaivén emocional. La incertidumbre comenzó a acecharla, como un perro que espera por un movimiento, y el silencio de su ex colega se tornó ensordecedor. Luisa aprovechó ese tiempo para explorar aún más su motivación. Consultó libros sobre ética y liderazgo, reflexionó sobre sus propias experiencias pasadas, y se preguntó qué es lo que realmente quería lograr. No era solo una cuestión de rectitud en un caso legal. Era sobre la integridad de su carrera y la autenticidad de su vida. Cada vez que se adentraba en la nueva información, se sentía más empoderada. Descubrir cómo otros habían navegado dilemas similares le dio claridad. Estaba ansiosa por compartir todo lo que aprendía con Marta, quien se convirtió en su confidente y apoyo incondicional. Juntas desarrollaron estrategias sobre cómo abordar la problemática en la firma, centrándose en la persuasión y la inspiración. Sin embargo, el temor a la reacción de sus compañeros seguía presente. Preguntas inquietantes la atormentaban. ¿Cómo recibirían la idea de confrontar directrices que parecían inamovibles? ¿Y si arriesgaba su propia carrera por algo que tal vez no generara el impacto esperado? Un día, mientras revisaba documentos para su reunión con Marta, sintió que el peso de sus decisiones se hacía más pesado. Era un dilema constante entre la ambición y la ética. ¿Debía arriesgar su estabilidad por un ideal ético? Esa noche, durante su reflexión, vivió una revelación. Comprendió que lo que más le asustaba no era el hecho de caer, sino el de seguir en un lugar que no resonaba con su verdadero yo. Al fin, el tan esperado mensaje llegó. Su ex colega, Pedro, aceptó reunirse. La respuesta generó en Luisa una mezcla de alivio y ansiedad. Al instante, supo que ese encuentro podría marcar un antes y un después en su vida. La perspectiva de compartir su visión con alguien tan experimentado y comprometido la inspiró a saltar hacia lo desconocido. El día de la reunión se acercaba rápidamente. Luisa se preparó meticulosamente, revisando sus notas, ensayando su discurso y buscando formas de conectar con Pedro sobre sus inquietudes. La composure de sus colegas la había chocado repetidamente, pero esta vez estaba decidida a no dejar que la presión la hiciera retroceder.
Cuando finalmente se encontraron en una pequeña cafetería, el ambiente era tenso pero también cargado de posibilidades. La mirada de Pedro, escudriñadora, la hizo sentir vulnerable, pero también le ofreció una válvula de escape frente al miedo. Sabía que dependía de ella presentar sus pensamientos de manera convincente, que debía aprovechar aquel momento y demostrar que su lucha era válida. Con el primer sorbo de café, Luisa se lanzó a la conversación. Los puntos de vista de Pedro resultaron ser aún más desafiantes de lo que esperaba, y de pronto, ante su visión crítica de la situación en la firma, se dio cuenta de que estaba frente a un aliado potencial, pero también atravesando un intenso escrutinio sobre sus propios valores. Luisa comprendió que aquel encuentro no solo desataría un camino nuevo para su carrera, sino que también las decisiones que se tomarían en esa mesa definirían el rumbo de su vida. Se acercaba su momento de verdad, y la pregunta latente se convertía en un mantra. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para ser fiel a sí misma y a sus convicciones? Mientras hablaban, la conversación dio un giro inesperado. Pedro reveló un descubrimiento que podía cambiarlo todo, una información crucial que podría comprometer a la firma y que podría ser el catalizador para una transformación que Luisa jamás había imaginado. La revelación podría ser la clave para movilizar a su equipo, pero también presentaba un riesgo monumental. Ella sintió como una nueva corriente de energía la invadía, una mezcla de entusiasmo y temor frente a las posibilidades que se abrían ante ella. ¿Sería capaz de manejar las consecuencias que vendrían con aquella verdad? ¿Quería realmente saber hasta dónde la llevarían sus decisiones? La tensión de la situación la empujaba a un precipicio del que no había vuelta atrás. En ese momento, supo que el futuro de su carrera y su integridad estaban a punto de definirse. El eco de las palabras de Pedro resonaba en la mente de Luisa mientras se alejaban de la cafetería. Había esperado respuestas, pero lo que había recibido era un desafío directo a su percepción de la lealtad y la ética en su entorno laboral. Cada frase de Pedro era una chispa que iluminaba los rincones oscuros de su incertidumbre, y a medida que procesaba la información, una mezcla de determinación y ansiedad la envolvía. Esa noche, supo que ya no podía mirar hacia otro lado. Aquella revelación no solo comprometía a la firma, sino que era una oportunidad brillante y aterradora para trabajar hacia el cambio. Sin embargo, la carga que le traía iba más allá de su propio bienestar profesional. Se sentía abrumada por la trascendencia de los posibles efectos sobre sus colegas, sobre todo aquellos a quienes consideraba amigos. Desde entonces, cada vez que se sentaba frente a su computadora, el dilema ético revivía en su mente. ¿Debería actuar sobre la información que había recibido y arriesgar todo? ¿Sería aquello una traición o un acto de justicia? Este dilema se convirtió en su compañero constante. Sus días se llenaban de reflexiones y sus noches de insomnio. Luisa volvió a sus sesiones con Marta. Ahora no solo para discutir estrategias, sino para explorar maneras de preparar el terreno. Juntas, comenzaron a desarrollar un plan que no solo se centraba en cómo presentar la información a sus superiores, sino también en crear conciencia entre sus colegas, desarrollar mensajes clave que expusieran los riesgos de continuar con las prácticas actuales y el impacto en el entorno laboral sería vital. El proceso de preparación implicaba no solo una revisión detallada de las pruebas que Pedro le había mostrado, sino también un examen riguroso de su propia moral. Aquel cambio de conciencia despertó en Luisa una faceta de ella misma que había permanecido oculta: el potencial para liderar, para ser un faro de confianza en medio de una tormenta ética. Un día, al revisar los documentos que Pedro le había proporcionado, la visión de su trabajo como abogada cambió drásticamente. Se dio cuenta de que su papel no era simplemente ser un peón en un sistema corporativo, sino ser una defensora de la justicia, defender lo que era correcto incluso a riesgo de su propia seguridad. La sensación de poder era embriagadora. No obstante, ese poder venía acompañado de las sombras de la duda. A pesar de su creciente determinación, libertades como la de hablar eran también un arma de doble filo. Se cuestionó si contarlo a otros colegas era una forma de traición
o un acto de valentía. Con la fecha de su presentación acercándose, Luisa geograficaba sus pensamientos, afinaba su discurso y practicaba con Marta. La noche anterior a la reunión fue desalentadora. Las preguntas la mantenían alerta y temerosa. En cada silencio, su mente jugaba a recrear escenarios de cómo su equipo reaccionaría a la verdad. ¿Verían en ella a una traidora o a una heroína? Los temores se agudizaban. Mientras se preparaba para la presentación, la brújula de su ética vibraba como una alarma, resonando la necesidad de ser auténtica. Sabía que su futuro profesional dependía de lo que decidiera. Ya no se trataba solo de su carrera, sino de la dirección que su vida estaba tomando. Al final, el día de la verdad llegó. Con el corazón acelerado se dirigió a la sala donde se reuniría con el equipo. Cada paso estaba cargado de incertidumbre, y el eco de sus pensamientos retumbaba en su mente. Estaba lista para afrontar la reacción, un último aliento. Luisa tomó el control de la puerta y una vez dentro, se encontró rodeada de rostros expectantes que la miraban con curiosidad. En aquel instante, supo que había atravesado la línea de no retorno. La presentación que iba a realizar no solo cambiaría la dirección de su carrera, sino que definiría la humanidad detrás de su profesión. A medida que comenzaba a hablar, sintió que la energía de aquella revelación se fusionaba con su voz. Sin embargo, en medio de su discurso, un murmullo inusitado se escuchó desde la esquina de la sala. Una figura inesperada había entrado, alguien cuyo poder y autoridad podían desestabilizar todo su esfuerzo. Luisa se detuvo, y en un instante de claridad, supo que la batalla por su propia integridad acababa de comenzar. La figura que había irrumpido en la sala era nada menos que el socio senior de la firma. Un hombre conocido por su carácter autoritario y su aversión a las críticas. Luisa sintió que el aire se volvía denso, casi opresivo, a medida que su mirada se cruzaba con la de él. La percepción del tiempo pareció detenerse, cada milésima de segundo resonando con un peso que amenazaba con aplastarla. En ese instante, sus dudas se desbordaron. Se enfrentaba a la realidad de que no solo su carrera estaba en juego, sino también su identidad profesional. La voz de Luisa había comenzado con firmeza, pero ahora titubeaba. Intentó reunir sus pensamientos, recordando cómo había estructurado su presentación. Había planeado cada detalle con meticulosidad, cada palabra diseñada para convocar la justicia que buscaba. Pero el escenario ahora se asemejaba a un campo de batalla donde los enemigos tomaban forma. La entrada del socio senior significaba que no solo estaba desafiando a Luisa, sino que también invitaba a la disidencia. Las miradas de sus colegas, antes llenas de curiosidad, ahora reflejaban temor y confusión. El dilema moral que había estado sacudiendo su interior se materializaba en sus rostros. Sí. El socio senior tomó la delantera con una seguridad abrumadora. ¿Qué Jenny les has estado diciendo?, inquirió, cortante como una espada. Su tono violento, casi amenazador, reverberaba en la sala, haciendo que el estómago de Luisa se revolviera. Pero en lugar de retroceder, una chispa de determinación se encendió en su interior. La mente, antes afligida por la duda, empezó a ordenar sus pensamientos. Con una respiración profunda, Luisa pronunció su discurso. Aunque el pánico amenazaba con desplomarla, se centró en la necesidad de justicia que había encontrado en su interior. Habló sobre los peligros de las prácticas corruptas, enfatizando en cómo afectaban no solo a la firma, sino a cada persona dentro de ella. Su voz, aunque entrecortada, resonó con una claridad que sorprendió incluso a los más escépticos. A medida que sus colegas comenzaron a prestar atención, Luisa se dio cuenta de que la energía en la sala estaba cambiando. La reacción inicial de desconcierto se tornó en curiosidad. Algunos comenzaron a asentir lentamente, como si el entusiasmo del momento comenzara a filtrarse en ellos. Pero el socio senior no estaba dispuesto a permitir que eso sucediera tan fácilmente. ¿Crees que esto es un juego, Luisa?, preguntó acercándose a ella con un aire de desprecio. Esto no es tu filosofía moral de la Zhouyan. Esto es un negocio. Las palabras remarcando la deshumanización del trabajo,
alcanzaron a Luisa en el núcleo de sus convicciones. En ese instante, comprendió que su respuesta no solo tenía que ser una defensa de su integridad, sino también un acto de afirmación de quién era. Este era un momento de verdad. Debía luchar no solo por lo que era correcto, sino también por sí misma. La presentación se transformó en un diálogo tenso, un desafío que Luisa asumió con cada palabra elegida cuidadosamente. Enfrentó a su superior con datos, con ejemplos concretos, y comenzó a ver cómo la verdad que defendía resonaba en algunos rostros del equipo. Pero a cada paso, la sombra de la amenaza sobre su futuro continuaba desdibujando su triunfante avance. Finalmente, el socio senior, presionado pero no rendido, lanzó una advertencia final que suspendió el aire. Jugamos en un vestir de corporaciones. Lo que estás haciendo no queda sin consecuencias, Luisa. Sus palabras quedaron flotando en la sala, como un mantra intimidante que podría destruir su esfuerzo. Mientras la reunión llegaba a su fin, Luisa sintió el crujir de la tensión. Era evidente que había iniciado algo grande, pero el coste podría ser más alto de lo que había imaginado. En su interior, una lucha emergía. Enfrentarse a este adversario sería más complicado y peligroso de lo previsto. La curiosidad ardía en su pecho por saber cómo responderían, no solo sus colegas, sino también ella misma, frente a los desafíos que estaban por venir. Con el eco de la advertencia aún vibrando en su mente, Luisa se preguntó, ¿había realmente encontrado su voz? ¿O sería su propio silencio lo que la llevaría a la oscuridad? Las decisiones por venir no solo definirían su futuro, sino que también darían forma a la mujer que estaba decidida a ser. Luisa se encontraba nuevamente frente a aquel viejo diario de su abuelo, ahora con una nueva perspectiva. Había pasado semanas desde la confrontación en la sala de juntas del bufete, y la incertidumbre seguía acechándola. Había desafiado al socio senior y creado un revuelo en la firma. Sus acciones resonaban más allá de sus expectativas. A pesar de la tensión, había una innegable satisfacción en su interior. Días después de la reunión, Luisa recibió un mensaje que había estado esperando con ansias y temores a la vez. El socio senior solicitaba una reunión privada. Con una mezcla de nervios y determinación, se presentó en su oficina. Como ya había anticipado, la atmósfera era tensa. El socio, con una mirada calculadora, comenzó a hablar. Pero antes que el miedo invadiera su mente, Luisa recordó la esencia del coraje que había encontrado en sí misma. Decidió que esta vez sería diferente. Con firmeza, le expuso su punto de vista. No se trataba únicamente de moral, sino de la visión a largo plazo del bufete. Habló sobre la importancia de la ética en la práctica legal, cómo esto no solo mejoraría la imagen de la firma, sino que, en última instancia, contribuiría a un entorno más justo para todos. Para su sorpresa, el socio comenzó a escuchar. Esa conversación se convirtió en un punto de inflexión. El socio, aunque escéptico al principio, mostró interés en su propuesta de establecer un código ético más robusto dentro de la firma. Luisa sabía que esto no sería un proceso fácil, pero había conquistado una pequeña victoria. La serenidad que sintió en ese momento fue más que satisfacción. Fue reconocimiento. Sus convicciones atrajeron a un líder, y eso era algo que jamás había contemplado. Los días pasaron, y Luisa se embarcó en la monumental tarea de estructurar ese nuevo código ético. Trabajó con otros colegas que habían sido inspirados por su valentía, cada uno contribuyendo con sus propias experiencias y visiones. La idea de una cultura corporativa basada en la integridad comenzó a cobrar vida. Luisa no solo estaba transformando su carrera y su entorno, estaba demostrando que la autenticidad podía prevalecer incluso en las circunstancias más adversas. La culminación de su esfuerzo llegó en forma de una reunión general, donde presentaron el nuevo código de ética a todos los empleados del bufete. Luisa, con una confianza sólida y una convicción genuina, presentó cada elemento que había sido elaborado en equipo. Las caras que antes mostraban escepticismo ahora se iluminaban. Aplaudían no solo el cambio, sino el valor que Luisa había demostrado para iniciar este proceso.
A medida que los días se convertían en meses, el bufete comenzó a transformar su imagen. La nueva política eticista inició una ola de cambios positivos, y Luisa se estableció como una voz autorizada en la dirección del bufete. La confianza que había construido en sí misma era palpable, y sus colegas comenzaron a reconocerla no solo como abogada, sino como defensora de la justicia. Fue en la celebración del primer aniversario del nuevo código, cuando Luisa se dio cuenta de cuánto había logrado. En el escenario, mientras los aplausos resonaban, comprendió que la verdadera transformación radicaba en su crecimiento personal. Se había liberado del miedo que la mantuvo cautiva por tanto tiempo. Su éxito no solo era profesional, era una reivindicación de su voz y su autenticidad. El legado de su abuelo vivía en cada decisión que había tomado. Había pasado de ser una joven abogada llena de inseguridades a convertirse en una líder en su campo. Con una sonrisa de satisfacción, Luisa miró a su alrededor, sabiendo que no solo había alcanzado una meta personal, sino que había abierto la puerta a un futuro donde la ética y la justicia podían prevalecer en su profesión. Con una nueva confianza y un profundo sentido de realización, Luisa había conquistado su camino, transformando lo que habían sido sombras de incertidumbre en luz de propósito. Había demostrado que la verdadera grandeza reside en ser genuino y luchar por lo que es correcto, aún en los momentos más oscuros. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Además, comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Juntos podemos difundir el mensaje de superación y justicia.